Señor, gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos y sabemos que tu palabra es verdad. Queremos escucharte, queremos recibir tu instrucción y tu consejo. Queremos ser fieles en obediencia a lo que tú nos enseñes, pero aún para eso necesitamos de tu espíritu. Así que nos ponemos en tus manos para que, según tu gracia, podamos en verdad responder al mandamiento que tú nos hagas. En el nombre de Jesús, amén. Daniel capítulo 7. Eh, bueno, Daniel capítulo 7 inaugura, como les decía hace ratito, inaugura una nueva etapa en el libro de Daniel, porque del capítulo 1 al capítulo 6 vemos esta parte, digamos, biográfica de Daniel, desde que es un jovencito hasta que está como un anciano. Lo vemos en el iniciando en la deportación de los judíos hacia Babilonia, y el último capítulo termina cuando ya no está el imperio babilónico, ahora es el imperio persa, y Daniel ya es un anciano en el tiempo del imperio persa, ya es un anciano, ya es un hombre mayor. Ha pasado los 70 años de la cautividad en Babilonia, ahora el imperio persa está en el poder, y vimos pues esta escena que lo arrojan a los leones y todo. Capítulo 7 comienza una nueva etapa en el libro que es claramente nueva porque además cronológicamente se rompe ahora la línea. Hasta aquí teníamos un continuo desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el capítulo 7 vamos a romper la línea cronológica porque efectivamente es como una siguiente parte. Y antes de entrar, déjame hacer una advertencia porque a partir del capítulo 7 ya no tenemos tanto énfasis en la parte biográfica, sino en los mensajes, y son mensajes proféticos, son profecía, visiones que tiene Daniel, y por tanto esto nos empuja a un tipo de literatura que es distinta a la anterior. La anterior, si bien había profecía, era sobre todo una literatura narrativa. Estábamos viendo la historia de Daniel, los eventos que pasaba, etcétera, etcétera. Ahora entramos a un tipo de literatura que se conoce como literatura profética o literatura judía apocalíptica. Aunque se denomina apocalíptico a la literatura que tiene que ver con el final de los tiempos, aunque eso en realidad es un error porque Apocalipsis no es el final de los tiempos. Apocalipsis quiere decir revelar. Pero en nuestra mente, cuando decimos algo apocalíptico, sí, nos viene la idea de fin del mundo, ¿no? Y nos suena como Carmina Burana, ¿no? Oh, fortuna, y como que todo así medio oscuro. En realidad, la literatura apocalíptica, así se le llama, simplemente es una referencia a un tipo de literatura que sí menciona los eventos finales, pero el objetivo no es decirnos exactamente lo que va a suceder nada más, sino ayudarnos a pensar cómo vivir nuestra vida hoy día. A mí no me serviría saber qué va a suceder si eso no va a afectar mi manera de vivir el día de hoy, porque todos los que escribieron estos libros no están en el fin del mundo, murieron, pero esto que vivieron y recibieron afectó sus vidas en el tiempo que les tocó vivir. Entonces creo que eso es importante. Por ello, vamos a ser cuidadosos en tomar el texto de aquí en adelante, eh, haciendo un énfasis en el aspecto devocional, es decir, la forma en la que yo puedo aplicar esto a mi vida. Sí vamos a tocar un poco las interpretaciones que hay, porque también se me hace, no quiero decir cobarde, ¿no? Pero sí se me hace por lo menos casi poco honesto cuando yo he escuchado conferencias que te dicen, bueno, aquí lo importante no es lo que quiere decir en la profecía, sino cómo Daniel aquí se humilla. Y yo siempre me quedo, pues entonces, ¿por qué está escrito? Si está escrito, tiene que ser importante. Si me vas a decir esto no es importante, no, no, vamos a lo importante es cómo se humilla Daniel, pues como que me están robando parte del texto y me están dejando con la duda. Entonces, creo que en honor a la integridad del texto, tenemos que tratar de ver qué quiere decir, pero tenemos que hacerlo con humildad. Pablo dice que vemos nosotros hoy oscuramente.
como en un espejo. Y acuérdate que los espejos en aquella época era una lámina que se frotaba y se pulía, pero no era perfecta. Los espejos el día de hoy, pues sí, son un reflejo perfecto, pero esas cosas no eran como cuando, más bien cuando vas a veces a estos lugares que tienen el espejo así medio curvo y tú te ves tu cabeza así grande o te ves chaparrito o te ves grandote, te ves gordo, te ves flaco, porque distorsiona un poco la imagen. Algo así eran los espejos, no eran perfectos. Y por eso dice Pablo, nosotros hoy vemos oscuramente como en un espejo. Y creo que eso nos llena de humildad ante la interpretación. No tenemos la, la capacidad de decir esto es así, porque eso pasó con los fariseos. Los fariseos tenían una perspectiva del Mesías en su interpretación y cuando vino el Mesías, no lo reconocieron porque el Mesías no se cuadraba con su interpretación. Y es un error tratar de cuadrar a Dios con mi interpretación y no cuadrar mi interpretación con lo que Dios puede hacer, que tal vez no es lo que yo estoy pensando. Que tal vez yo estoy pensando que el Mesías tiene que ser A y Dios dice, voy a inventar, ni siquiera va a ser una letra del alfabeto, va a ser un color o no sé, va a ser algo distinto. Entonces, creo que tenemos que acercarnos con humildad y con esa humildad, pues te voy a decir algunas alternativas que hay y la manera en la que yo lo entiendo, que repito, no es definitiva, no es tajante, sino simplemente una manera en la que yo el día de hoy entiendo este texto y tal vez en unos años ya lo voy a entender de otra manera. Y tú también. Simplemente vamos creciendo porque el texto es palabra de Dios, pero la interpretación es mi mejor esfuerzo y tu mejor esfuerzo. Entonces, siempre tenemos que ver este tipo de temas con esa humildad. Bueno, habiéndome curado en salud, comencemos el texto. Dice Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Y lo primero que hace es darnos un acomodo cronológico. Y ese acomodo cronológico, si te das cuenta, coincide eh, el capítulo 4. El capítulo 4 es el último, perdón, capítulo 4 es el último capítulo de Nabucodonosor. El capítulo 4 es el último que vemos a Nabucodonosor. Y el capítulo 5 ya está Belsasar, pero en último día de Belsasar. Entonces el capítulo 7 está entre estos dos, cronológicamente hablando. Es como 4.5. Repito, capítulo 4, estamos todavía con Nabucodonosor. Capítulo 5 es ya el rey Belsasar, pero el último día. Entonces el capítulo 7 tiene que estar entre estos dos. Está después de Nabucodonosor, pero está antes del último día de Belsasar. Y eso, por eso te decía que rompe la cronología. El capítulo 7 tendría que estar, digamos, 4, 7, 5. Ese sería el orden cronológico. Bueno, si hay dudas ahorita en la sesión de preguntas, pues las aclaramos, ¿no? Y dice, ¿qué pasó ahí? Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Habíamos visto a Daniel interpretando el sueño de Nabucodonosor, interpretando el otro sueño de Nabucodonosor, las visiones y todo esto, pero ahora es Daniel quien tiene el sueño. Y dice que relató lo principal del asunto. Es decir, hay cosas que Daniel no contó. Hay detalles y cosas que él o se le olvidó o no quiso o lo que sea, pero solo tenemos lo principal del asunto. Y a partir del versículo 2 pasamos a primera persona. Ahora Daniel cuenta como si él lo estuviera viviendo y dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Como es un sueño, podemos interpretar esto simbólicamente porque un sueño pues es mucho simbolismo. El mar podría representar el mar Mediterráneo, que es el mar grande que tienen ahí, ¿no? O podría representar las naciones gentiles. En la Biblia, no siempre, pero a menudo,
el mar representa el mundo gentil, que es profundo, que es desconocido, que es inestable, que es peligroso. Entonces, podría ser que este sueño habla de una agitación mundial, ¿no? Mucho viento en las naciones gentiles, cuatro vientos en el gran mar. Por supuesto, no existen cuatro vientos en el mundo, es una manera de decir el viento de norte, sur, este y oeste, un viento que venía de todas partes, así todo desordenado, en la extensión de las naciones. Podríamos entenderlo de esa manera. O si quieres ser un poquito más literal y menos simbólico, pues es viento en el mar Mediterráneo, que es lo que está viendo Daniel. Verso 3. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Esto nos ayuda a entender esto, el mar como las naciones gentiles, porque estas cuatro bestias van a representar cuatro reinos que surgen de las naciones gentiles, ¿no? No es un reino de Israel, sino un reino que va a venir de las naciones gentiles. Cuatro reinos, cuatro bestias. Eh, Déjame leerte esta porción y luego vamos viendo paso a paso. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. No era un león, era como león. Porque acuérdate, Daniel está mirando algo que, pues, dice, pues era como un león, pero tenía alas. Entonces, los leones no tienen alas, pero está tratando de explicarnos lo que está viendo. Un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando a este león hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en giesta, es decir, de pie, como en dos patas, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué reino o qué imperio es esto? Bueno, eh, aquí entramos en la parte de la interpretación humilde que te decía hace rato. Porque algunos piensan que este reino, esta primera bestia, representa el imperio de Babilonia y tiene sus similitudes, ¿no? Tiene ciertas similitudes con la iconografía de Babilonia, tiene sus similitudes con el momento en el que Daniel está, él empieza en Babilonia y entonces Babilonia es el final del reino judío, ¿no? Es quien deporta a la población judía, por tanto no estaría raro que sea esa representación. Ahora, hay muchos otros eruditos, y quiero decir eruditos piadosos, estudiosos de la Biblia, serios, estudiosos de la Biblia, a los que les crees una fe genuina y una seriedad en su disciplina de estudio bíblico. No estoy hablando de doctrinas ahí, no sé, neófitas y cosas raras y conspiranoicas. No, 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 sino gente seria, piadosa, gente que conoce la enseñanza y la escritura, que te dicen, no, no está tratando de decirnos ningún reino en particular, sino simplemente reinos en la tierra. Entonces da lo mismo, no importa, lo único que estamos hablando es de sucesión de reinos. ¿Cuál de las dos es la correcta? Pues creo que te tocará orar, leerlo, estudiarlo y tomar una postura por ti mismo. No, no creo que yo tenga que decirte esta es la verdad, sino esto es lo que yo entiendo y tú tendrás que orar y considerar cuál es. Desde mi perspectiva, esta primera bestia representa efectivamente al reino de Babilonia, por las razones que te dije. Es el reino que comienza con la deportación, bueno, más que comienza, digamos, aquí termina el reino de Israel. Daniel vive en el imperio de Babilonia, está presente en esto y además mira algunos detalles. Esta primera bestia eh, que tenía alas de águila, sus alas le fueron arrancadas, ¿no? Entonces queda como postrada el águila, bueno, como el león, se pone de pie como hombre y se le da un corazón de hombre. Y esto a mí me suena la conversión de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue
digamos, de su majestad fue arrancado. ¿Te acuerdas que queda como una bestia que come hierba y todo? Y luego que reconoce que el Señor gobierna, sobre todo que su corazón le pertenece a Dios porque Dios es el soberano, entonces se le da un corazón de hombre. Y yo creo que habla de la conversión de Nabucodonosor. Una vez más repito, y es la última vez que lo digo para que ya quede claro, pero lo estoy pensando todo el tiempo, no es la interpretación correcta, absoluta y definitiva y la que tienes que abrazar porque si no abrazas esto, entonces eres un hereje y no, no, simplemente es una postura y a ti te tocará orar, considerar, estudiar y llegar a una conclusión por ti mismo. Entonces, yo creo que eso es Babilonia. Y esto ya nos pone un marco bastante fácil de seguir, porque nosotros vivimos muy adelante de la historia. Y sabemos que después del imperio de Babilonia se levantó otro imperio, el imperio medo-persa. Veamos qué es lo que sigue. Verso 5. He aquí otra bestia, perdón, verso... Sí, 5. He aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Esta segunda bestia podría representar, si tomamos cronológicamente la idea, el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa tenía mayor dominancia de los persas sobre los medos, por eso el oso se alzaría más de un lado que del otro. Dice que tenía 3 costillas y algunos piensan que hace referencia a los reinos que derrotó el imperio medo-persa, Babilonia, Egipto y Libia. Eh, un oso es un animal feroz y el imperio persa fue un reino feroz. La crucifixión, en realidad, que los romanos usaban, fue una modernización de un invento persa. Los persas son en realidad los precursores en este tipo de cosas. Eran gente terrible, eh, ejércitos enormes, tenían ejércitos gigantes, avanzaban como un oso, digamos así, medio lento, pero realmente eran feroces. De hecho, no estoy recomendando porque es de hace mucho tiempo y no creo que necesite nadie verla, pero en la película 300, que es de hace muchos años y que yo la vi hace muchos años también, y que, repito, no recomiendo verla, pero si ya metiste la pata, ya la viste, bueno, en esa película están los persas. Y de hecho, un rey que aparece ahí, un rey persa que aparece ahí, es justamente el esposo de Esther. Entonces, cuando piensas que Esther se casó con alguien, ay, mira, ganó el concurso de belleza, espérate, el premio era casarse con ese cuate, ¿no? Dentro del ejército persa, por ejemplo, estaban los inmortales, que salen también en la película. Los inmortales era una división del ejército, como digamos los marines, una cosa así. Eran la división más feroz de su ejército. Tenían un mismo uniforme y tenían una máscara. ¿Con qué propósito? Haz de cuenta que entraban 100 de los inmortales, entraban 100 en la batalla, o 500, como tú quieras, y cada que moría uno, otro lo sustituía. Entonces tenían 100 en el terreno de batalla, pero había 1000 o 10,000 afuera, para que cada que moría uno de los inmortales, otro lo reemplazaba, y eso daba el efecto a los que están peleando contra ellos de, oye, les disparamos y no mueren. Eran 100 al principio, hemos matado 500 y siguen siendo 100. Entonces como que daba ese golpe psicológico también. Y esos eran los persas, el imperio medo-persa. Esta segunda bestia sería ese imperio. Desde la otra perspectiva, simplemente estamos hablando de un imperio feroz y luego otro imperio feroz, como una sucesión de imperios. Versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta especie de leopardo con alas y con 4 cabezas representaría el imperio griego. Vendría
el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa y el imperio griego, como efectivamente sucedió en la historia. Tendría alas y es un leopardo muy feroz, muy veloz, porque el imperio griego fue muy rápido. Alejandro Magno conquistó toda la zona de Turquía y luego hacia adelante hasta la zona de Persia de una manera tan rápida y muy joven. Se supone que a los 30 años Alejandro Magno lloró porque no encontró más territorios que conquistar. Eh, y, bueno, al final, a la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego, que era una cosa enorme, tiene una especie de guerra civil que termina con se hereda el reino a cuatro de sus generales. No tenía un hijo capaz de sucederlo, entonces a la muerte de Alejandro Magno, el imperio se va a dividir en cuatro reinos que son de sus cuatro generales, y por eso tendría este leopardo cuatro cabezas. Eso lo veremos un poco más adelante también. Versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Esta cuarta bestia no tiene un parangón, no tiene con quién equipararla, no dice es como un dragón, o es como un cocodrilo, es como un toro, no, no tiene con qué equipararla, porque la descripción que nos hace simplemente es espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba, pisoteaba, quiere decir eso, con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia tenía 10 cuernos, era una bestia indescriptible, espantosa, terrible, feroz, y eh, en esta imagen que estamos viendo cronológicamente representaría, dicen algunos, el imperio Seleucida, que es uno de los cuatro generales romanos, fue Seleuco, que se asentó en la zona de Siria, es decir, al norte de Jerusalén. Y ese sería el imperio Seleucida, esta bestia indescriptible, porque además uno de estos reyes descendientes de Seleuco va a ser Antíoco Epífanes, un ser, una persona despreciable que va a cometer terribles sacrilegios en Jerusalén cuando conquiste ese lugar, va a poner como baños griegos en Jerusalén en los que no, la gente no solo se bañaba, eran unos lugares de inmoralidad. Muchos del pueblo de Jerusalén van a aliarse con este rey sirio. Es medio complejo esto porque es un rey sirio, pero es griego, ¿no? Porque es descendiente del imperio griego, pero asentado en Siria, por tanto es sirio, y el imperio se llama Seleucida, porque Seleuco fue el primer rey de estos cuatro generales de Alejandro Magno que heredó esa parte del territorio. Entonces muchos piensan que esta cuarta bestia es el imperio Seleucida. Otros consideran el imperio griego, aunque se divide en cuatro, lo consideran completo, todavía sigue siendo imperio griego. Y el imperio que seguiría sería más bien el imperio romano. El imperio romano sería la cuarta bestia. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que esta es la postura que a mí se me hace que embona mejor con los demás capítulos. Eh, un detalle más. Este capítulo 7 encaja con el capítulo 2 que vimos de la estatua. ¿Te acuerdas? En la estatua teníamos la cabeza, que era Nabucodonosor, tenemos el león, Nabucodonosor, es decir, el imperio babilónico. Luego teníamos el pecho y los brazos de plata, que era el imperio medo-persa, y tenemos el oso, como el imperio medo-persa. En tercer lugar teníamos el vientre y los muslos de bronce, que era el imperio griego. Y aquí tenemos el leopardo con cuatro cabezas y con alas, que sería el imperio griego. Entonces encaja. El,
En la versión de la estatua teníamos las piernas y los pies. ¿Te acuerdas que estaban divididos, piernas de hierro y pies de hierro y de barro? Y que cuando veíamos eso, yo te decía, en la mente de Dios no hay dos reinos, sino uno solo. Una está dividido, pero es una continuación de hierro a hierro con barro. Eso lo iremos viendo más adelante, pero aquí sí está representado en una sola bestia. Una bestia que tiene, fíjate, tiene dientes de hierro, versículo 7 te dice dientes grandes de hierro, que sería el equivalente a las piernas, pero que tiene al final 10 cuernos que representarían los 10 dedos de los pies. Entonces, por eso tenemos ahí la unión de las piernas y los pies. Los 10 cuernos, en la Biblia el cuerno representa poder, representa reinos, reyes, autoridades. Entonces, por eso empata bastante bien la estatua con estas imágenes. Solamente que hay una gran diferencia. La estatua es un sueño de Nabucodonosor, un hombre, una persona, y por tanto él ve como una sucesión, ¿no? Oro, plata, mientras que Dios dice, los reinos no son oro, no son plata, son bestias. La humanidad en su naturaleza no es oro y plata, sino una sucesión de bestias. Acuérdate que Nabucodonosor, cuando desconoce la autoridad de Dios sobre sí mismo, se convierte en una bestia. Bueno, estas son bestias que son rebeldes. Y por eso en esta otra interpretación que te decía hace rato, lo que ven en esto es simplemente la sucesión de los reinos de la humanidad en rebelión contra Dios, sin asignarle que es Babilonia ni nada, simplemente reinos rebeldes contra Dios. Ok, te decía, tú tendrás que orar y decidir qué es lo que piensas al respecto. Sigamos, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno salía de entre ellos, los 10 cuernos de esta bestia. De pronto hay uno extra que sale en medio de esos cuernos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces tienes 10 y cuando va a surgir uno nuevo, 3 caen. En la Biblia te decía, los cuernos representan reinos, reyes, poder, autoridad. Entonces pareciera que este último imperio, el de este imperio de esta bestia, va a ser una alianza de 10 reyes, tal como los pies. Está relacionado con el imperio romano porque tenía piernas de hierro y que cuando estén estos 10 reyes, 3 van a caer cuando surja un cuerno nuevo. Este cuerno nuevo es el que cuando veíamos la estatua 2 decíamos es, de la estatua del capítulo 2 decíamos es lo que se llama el imperio romano renacido o el imperio del anticristo, aunque, como te decía esa vez, la Biblia no le llama el anticristo nunca, es un término que a nosotros se nos dio por ponerle, pero la Biblia no le llama el anticristo a este rey que va a ser el, un rey que va a querer llevar la gloria y la honra a Satanás, como el día de hoy lo hace de muchas maneras. Por eso algunas personas dicen, esto no es algo que va a suceder en el futuro, esto está sucediendo, esto es algo que está pasando. Dos interpretaciones, te tocará a ti decidir cuál crees que es mejor. Entonces sale este cuerno y delante de él fueron arrancados eh, los 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno que salió tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, es decir, blasfemias terribles, hablaba cosas eh, que son, que no tendría que sorprendernos, porque eh, el día de hoy muchas cosas que son blasfemas. Hace 25 años que yo llegué a México, 26 años, casi 27 años ya que llegué a México, decirlas era terrible, no se decían en la tele, no, eran como, eran cosas terribles, eran blasfemias. El día de hoy es lo normal. Entonces, que este ser va a hablar cosas terribles y blasfemias, no tiene que sorprendernos, es el curso normal de la humanidad, son bestias. Verso 9, cambiamos de escena.
Esto, haz de cuenta, es como si Juan estuviera viendo en la tierra y eso está pasando en la tierra. Ahora es como que viera al cielo y ahora esto está pasando en el cielo. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, ¿no? Había reinos en la tierra y de pronto hay tronos en el cielo. Y se sentó un anciano de días. Entonces hay muchos tronos y luego hay un trono donde está el anciano de días, que por supuesto es un término de Dios, que hace referencia a su eternidad. Acuérdate que eterno no es muy viejo, eterno es que no tiene tiempo. No hay manera de medirlo porque no tiene tiempo. Y anciano de días es una manera de decir eso, apelar a una eternidad eterna. ¿No? Entonces se sienta Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, que habla por supuesto de la pureza, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y si tú recuerdas cuando vimos Ezequiel, los primeros capítulos, vimos precisamente esto, estas ruedas y todo esto, es lo mismo que ve Ezequiel. ¿No? Verso 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Entonces el río de fuego habla de su poder. Y dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Algunos ven en esto dos grupos, ¿no? Millares de millares son siervos, los que les sirven, y millones de millones, la palabra asistir es estar de pie, como en un juicio, cuando se va a dictar sentencia, pónganse de pie, se va a dictar la sentencia, una cosa así, ¿no? Como en las películas. Entonces pueden ser estos dos grupos, millares de millares la iglesia, que son servidores, y millones de millones los que van a ser juzgados, que están ahí delante, o podría hacer referencia a un grupo enorme de gente que está delante del trono. Luego dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Mm? ¿Qué libros? Bueno, en la Biblia hay varios libros que se mencionan. Hay un libro que es el libro de la vida, ¿no? Está el libro de las palabras que hemos dicho y de las cuales toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Hay varios libros que Dios registra. Está el libro de nuestras acciones. Ahí están escritas todas. Eh, esto lo vimos en Apocalipsis 20, ¿no? Yo entonces, dice Daniel, está mirando esto como una persona ajena, ¿no? Le está viendo esta escena y dice, miraba a causa del sonido de las palabras, las grandes palabras que hablaba el cuerno. Es como que está viendo acá, pero hay mucho ruido aquí abajo. Y como que ve a ver, ¿qué es esto que está hablando el cuerno tan fuerte aquí abajo? Miraba y dice, hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es decir, estos reinos que poco a poco se sucedieron y que culminan con el reino de esta bestia indescriptible, termina. No son eternos. A diferencia del trono de Dios, que es eterno, por eso del anciano de días y todo esto, no, esta bestia tiene un trono, un reino que es limitado, es corto. Y la mataron a esta bestia para hacer su cuerpo para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es decir, estas bestias ya no van a tener reino, pero van a tener vida, por decirlo de alguna manera. México ya no va a tener autoridad sobre México, pero va a seguir existiendo México. Los reinos ya no existen como reinos, pero sí existen como naciones, tienen todavía vida. No me quiero adelantar mucho, pero es lo que estamos hablando en el reinado del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a reinar sobre naciones. Las naciones siguen existiendo. Si tú eres mexicano, vas a ser mexicano. Si eres boliviano, vas a ser boliviano. Si eres argentino, vas a ser argentino. Va a seguir existiendo Argentina, va a seguir existiendo México, va a seguir existiendo Bolivia. Pero quien gobierna es el Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, eso parece indicar esta escena. Verso 13. Tú tienes el cielo con el trono de Dios establecido, la tierra con esta sucesión de tronos y de reinos que culminan con una bestia terrible, pero que no es eterna, sino que será destruida, quemada, y aunque las otras naciones van a continuar un tiempo, el
reino ya no les pertenece. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche. Ah, un detalle más. ¿Por qué había tronos en el cielo además del trono del anciano de días? ¿Por qué había esos otros tronos? Algunos piensan que tiene que ver con los 24 ancianos que están alrededor del trono. En Apocalipsis capítulos 4 y 5 puedes leerlo. Había ancianos que están en tronos alrededor del trono de Dios. ¿Puede ser eso? Puede que algunos incluso te dicen, Daniel, ve los tronos, pero no ve personas, porque en el Antiguo Testamento la iglesia es un misterio, no está revelada. Entonces Daniel puede ver los tronos, pero no puede ver quiénes están ahí. Puede ser, simplemente creo que son eso, eh, personas que Dios ha puesto para co-reinar con él de alguna manera, cosa que es un cumplimiento de promesas que Dios ha hecho. Eh, Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta palabra, este versículo lo hemos visto muchas veces en Isaías, en Jeremías, porque la frase hijo del hombre es una frase que Jesús adoptó para él referirse a sí mismo como el hijo del hombre. ¿En qué sentido? En el sentido que nos remite a este texto. Es como si eh, eh, cuando yo era joven, en la época en la que yo era muy joven, Silvio Rodríguez, por ejemplo, no era lo que el día de hoy, que era conocido y hay CDs y la gente asiste masivamente. No, era una cosa de culto, por lo menos en Bolivia. No había o sea, no había esta cosa que se conoció por todo el mundo, que casi casi es pop, eh, sino que era algo muy de culto. Y yo tengo amigos que conocí nada más porque escuchamos que alguien decía una frase de Silvio Rodríguez. Entonces, estabas en el, yo tuve un programa de radio eh, cuando estaba terminando la prepa en la universidad, y es un programa de trova, porque estábamos en un transporte público, hablando con un amigo, y de alguna manera dijimos una frase, creo que la frase es de una canción de Silvio Rodríguez, que es, el sueño se hace a mano y sin permiso. Y la persona que estaba enfrente se volteó y nos dijo, ¿te gusta Silvio? Porque reconoció esa frase, ¿te gusta Silvio? Sí. Ah, pues yo también. Y en aquella época eso era para hacerte amigos. Y a este amigo me dijo, tengo un amigo que tiene un programa de radio. ¿Cuál? ¿Fuerte y claro? Sí. Y ya nos presentaron y terminamos en el programa de radio. ¿A qué voy? Es una frase que cualquiera que conoce el lenguaje la reconocería. Frases de Silvio, yo las reconozco, sí, o de Lelutier, me dices frases de Lelutier y yo te puedo decir exactamente en qué obra está, porque esa fue mi educación. Bueno, la frase hijo del hombre, cualquier judío la identificaba en este texto. Cuando Jesús dijo el hijo del hombre, refiriéndose a sí mismo, todos entendían, está haciendo referencia a que Jesús es este. ¿Qué cosa? Volvamos a leer. Está en la visión de la noche y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Un último detalle, lo hemos dicho muchas veces, la frase hijo de en la Biblia hace referencia a la naturaleza, no al papá, ¿no? Hijo de ira, no está diciendo que tu papá tenía ira, sino que su naturaleza es de ira. Por eso Jesús dice hijo de Dios, no que su papá es Dios, sino que Él es Dios en su esencia. Y cuando dice hijo de hombre, está hablando de una persona, un ser humano. Así como Dios a Ezequiel le dice una y otra vez hijo de hombre, le está recordando su humanidad. Esto es lo raro, hay un hombre flotando entre las nubes. Eso no sucede, no es normal, pero sí ve un hijo de hombre en las nubes que viene el anciano de días, viene hasta Dios Padre que está en su trono, le hicieron acercarse delante de él y le fue dado a este hombre, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y dices, a ver, espérame, esto está muy loco. Hay un hombre flotando, acercándose al trono de Dios que ningún hombre podría acercarse. Y no solo eso, sino que ahora le están dando a este hombre dominio, reino, para que todas las naciones le sirvan y todo delante del Padre. ¿Cómo?
O sea, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo va a hacer que ahora le sirvan, le adoren a este hombre? Es que este hombre es Jesucristo. Jesucristo es hombre, 100%. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. No solamente un hombre y es Dios. Y a él se le debe toda alabanza, gloria, porque de él es todo dominio y todo reino. Entonces, cuando Jesús decía, soy el Hijo del Hombre, está diciéndoles, yo soy al que el Padre va a ceder todo dominio para que me sirvan. Y lo entendieron perfectamente de tal manera que cuando el sumo sacerdote le dice, dinos si eres el Mesías, le dice Jesús, tú lo has dicho, y ahora vas a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Daniel 7, 7, 13. Y por eso el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. Entendió perfectamente a qué se refería. Bueno, le fue dado dominio, gloria y reino, verso 14, para que pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. No es como la bestia que tiene un reino pero que será destruido. No es como el león, como el leopardo, como el oso, que tienen un reino pero que su reino es limitado porque sucede otro. En cambio aquí es un reino que no dará pie a ningún reino más. Ahora, nos queda la duda, ¿cómo vemos estos reinos terrenales y cómo llegamos a este otro punto en el que ya está el reino de este hijo de hombre? ¿Cómo la bestia está aquí y de pronto es quemado su cuerpo y echada al fuego y las otras bestias se les quita su poder? ¿Cómo ya pasamos de una escena a la otra? Bueno, eso es lo que nos va a contar en los versículos 15 en adelante, pero eso lo veremos la próxima semana. Por lo pronto, ¿con qué nos quedamos? Creo que esto es importante. Si es Babilonia, Persia, Grecia, si es el Imperio Romano o el Imperio Seleucida, eh, bien o mal, no sé, es como que pues, órale, va, no es lo importante. Lo importante es, creo, entender que en este mundo, lo de este mundo es una sucesión de cosas que no son estables. Sí, en las naciones las cosas siempre van a ser como el mar, ¿no? Que sube y baja, que va y que viene, que no es estable este mundo. Los reinos y gobiernos, cada uno tiene su reino y su gobierno. Yo gobierno en mi escritorio y aquí se pone lo que yo quiero y lo que yo digo y cada quien tiene su propio reino si tú quieres, pero todos esos reinos son frágiles. Mi reino dura hasta que mi esposa pasa el trapazo y me dice esto hay que tirar, esto hay que tirar, esto hay que tirar y ya. Y así uno gobierna sus reinos que siempre son frágiles. Nos creemos reyes a menudo. Yo soy el pastor de semilla de mostaza. Yo decido qué se hace aquí y qué se hace allá. Y yo puedo decirle a un servidor, haz esto. Yo puedo... Ajá. ¿Por cuánto tiempo y para qué? Todo eso es inestable. Si te enamoras de esos reinos, son destinados al fracaso. Hay un solo reino al que debemos adorar y servir, que es el reino cuyo reino no tiene fin, que es el reino del Señor Jesucristo. En segundo lugar, creo que y no quiero insultar a nadie, pero en la medida en la que el poder toma tu corazón, te haces bestia. Es decir, eh, es cierta esta frase que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es perfectamente clara. Sucede en la iglesia. Es, el acostumbrarte a que alguien te diga que no es fundamental. Alguien tiene que poder decirte que no. Y creo que no te tiene que sacar de onda cuando te dicen no, porque entonces quiere decir que no eres rey absoluto. Qué terrible si no te han dicho que no nunca, o no te han dicho que no. En la conferencia de pastores que tuvimos hace a poco, yo que me tocó enseñar, les dije, pastor, ¿alguien te ha dicho que no el último año? Porque si nadie te ha dicho que no, una de dos, o realmente todas tus ideas son perfectas y eres lo más grande que existe, o te has rodado de gente que no te dice que no. Y eso es peligroso.
Solamente al Rey soberano, Señor de todas las cosas, podemos decirle que no podemos decirle que no, porque Él nunca se equivoca. Él es el Rey, Señor y soberano. Todos los demás tenemos errores, tenemos fallas, y si nos abrazamos a ese poder, chiquitito, yo soy el que acomoda los cables, es mi reino el poner cables. Y cuando llega alguien y te dice, oye, ¿y si lo movemos acá? No, espérate, te has convertido en una bestia, ¿no? Entonces no importa el tamaño del reino. A veces nuestro reino es Lilliput, así bien chiquitito, pero se nos clava tanto en el corazón que nos convertimos en bestias. Entonces, creo que esa es la parte devocional que yo me quedaría. Y lo demás, un día lo descubriremos. Un día se va a cumplir todo esto, un día va a aparecer este cuarto reino. Si es que, si no era el imperio Seleucida, pues ya pasó. Si es el imperio romano, pues ya pasó. Si es el imperio romano renacido, ya vendrá. Pero eso no nos va a afectar en nuestra vida. Eso, saberlo, no me ayuda a amar a mi esposa y entregarme por ella como Cristo se entregó por la iglesia. Como hijo, eso no me ayuda a sujetarme a mis padres. Como trabajador, eso no me ayuda a hacer todas las cosas como para el Señor. Eso es un buen malabar, pero no es lo importante. Creo que lo importante, la parte devocional que debemos tomar es esta. Dejemos que Dios sea Dios y que solo Él sea el Rey y que nosotros, como dice aquí, seamos de los millones, millares que le sirven, porque Él es digno de ser servido. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos servirte. Es un gran privilegio, Señor. Éramos enemigos tuyos y tú nos llamaste y podemos servirte. Qué, qué privilegio, Señor. ¿Cómo podríamos nosotros poder comprar ese lugar? Nunca. Pero tú lo compraste con tu sangre para que nosotros podamos hacerlo. Perdónanos, Señor, las tantas veces que por un terreno de 2 centímetros creímos que teníamos un gran reino y nos comportamos como bestias en vez de comportarnos como siervos tuyos. Perdónanos, Señor, que tú gobiernes, que tú seas el Señor de señores, para tu gloria, por Cristo nuestro Salvador. Amén.